casos que no solo destrozan a las víctimas y a sus familias, sino que dejan una herida imborrable, en todos los que los investigan, los juzgan e incluso en quienes solo conocen los detalles. Hoy nos adentramos en la historia de Lawrence Bittaker y Roy Norris, un caso cuya brutalidad sigue resonando décadas después. Para entender la dimensión de esto, imaginemos la escena. Estamos en un tribunal en 1981. De repente, el silencio de la sala se rompe por el sonido de una cinta de audio. No es una confesión, no. Son los gritos de un adolescente mientras la torturan. El efecto es fulminante. Los miembros del jurado, gente que se supone está preparada para lo peor, se vienen abajo. Algunos salen de la sala, horrorizados, vomitando, incapaces de seguir escuchando. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más siniestra si cabe. En medio de todo ese caos, de esa angustia palpable, el hombre responsable de esos sonidos, Lawrence Bittaker, no muestra ni una pizca de remordimiento, ni siquiera indiferencia. Lo que muestra es placer. Disfruta con un cinismo absoluto del horror que ha provocado en la sala. Es la imagen perfecta de la psicopatía en estado puro. Claro, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué demonios había en esa cinta para provocar una reacción tan visceral? Para entenderlo, tenemos que rebobinar. Tenemos que ir al principio y ver cómo se forjó una de las alianzas criminales más sádicas de la historia. Para comprender cómo se llegó a ese punto de horror en el juicio, tenemos que retroceder al origen de esta alianza mortal. Y todo comienza, como tantas otras historias oscuras, entre los muros de una cárcel. En la prisión de San Luis Obispo, en California, se cruzan dos hombres que no podían ser más distintos, pero que, para el mal, eran complementarios. Por un lado, Lawrence Bittaker, el cerebro, un tipo con un coeficiente intelectual de genio, 138, pero un psicópata manipulador con un historial delictivo larguísimo. Por otro lado, Roy Norris, el seguidor, un agresor sexual con un pasado de abusos que dentro de la cárcel, era carne de cañón y buscaba protección. Bittaker se la ofreció y Norris se convirtió en su sombra. Esa relación, que empezó casi por conveniencia, por pura supervivencia para Norris, no tardó en convertirse en algo mucho más retorcido. Empezaron a compartir sus fantasías más depravadas. No hablaban de empezar de cero, no. Hablaban de cómo iban a destruir las vidas de otras personas. Y juntos diseñaron un plan detallado para hacer realidad esas pesadillas en cuanto pusieran un pie en la calle. Una vez en libertad, ese pacto oscuro empezó a tomar forma. Y lo hizo con una frialdad metódica, casi empresarial. Empezaron a construir su máquina de matar, pieza por pieza. El plan era meticuloso, Primero, la furgoneta, una sin ventanas, por supuesto. La bautizaron como Murder Mac, su guarida móvil. La equiparon para parecer inofensiva, pero en realidad era una celda con ruedas. Luego, la caja de herramientas, que, ya nos podemos imaginar que no era para arreglar averías, sino para torturar. Y por último, el escenario perfecto, un lugar aislado en las montañas de San Gabriel, donde sabían que nadie, absolutamente nadie, podría oír los gritos. Pero lo que de verdad pone los pelos de punta es que no improvisaron nada. Se pasaron meses ensayando. Se acercaban a chicas jóvenes en las playas, les ofrecían algo de beber, se hacían los simpáticos y se hacían fotos con ellas. Más de 500. A la mayoría no les hicieron daño. Todavía no. Solo estaban perfeccionando su método, puliendo el engaño para que cuando llegara el momento de la verdad fueran infalibles. Y después de meses de esta preparación siniestra, llegó el momento de actuar. Con su plan perfectamente ensayado y el escenario listo, desataron un reinado de terror que duraría 5 meses y que dejaría un rastro de víctimas que es imposible de olvidar. Desde junio hasta la misma noche de Halloween de 1979, su furgoneta se convirtió en el infierno sobre ruedas. Secuestraron, torturaron y asesinaron a 5 chicas adolescentes, y la crueldad iba a más con cada víctima. Pero, en medio de su arrogancia, cometieron 2 errores garrafales. El primero, dejaron a una testigo con vida, a Robin Roberts, y el segundo, y quizá el que los sentenció del todo, en su último crimen, el de Shirley Ledford, el más sádico de todos, decidieron grabar su propia maldad, creando la prueba definitiva contra ellos mismos. Y efectivamente, esos errores fueron su perdición. Un antiguo compañero de celda de Norris se fue de la lengua y le contó a la policía que éste le había confesado los crímenes. Y, casi al mismo tiempo, la única superviviente, Robin Roberts, vio sus fotos en una rueda de reconocimiento y no tuvo ni una sola duda. Los identificó al instante. Con estas 2 pistas, la policía ya tenía todo lo que necesitaba. En noviembre del 79 los detuvieron. Al registrar las cosas de Bittaker, la policía encontró la prueba que lo conectaba todo. El horror en estado puro. Hallaron fotos de las víctimas, aterradas. Y la cinta. Sí, esa misma cinta, la que meses después haría que los miembros del jurado salieran vomitando de la sala del tribunal. El círculo, por fin, se había cerrado.
Con los asesinos capturados y condenados, se podría pensar que la historia termina aquí, pero no. El final del juicio no fue ni mucho menos el final del dolor. El mal que desataron Whittaker y Norris fue tan potente que dejó una cicatriz permanente en todos, absolutamente todos, los que se acercaron al caso. Mirad, el propio fiscal, Stephen Kay, y estamos hablando de un hombre que llevó el caso contra el mismísimo Charles Manson, pues bien, confesó que durante años tuvo pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche oyendo los gritos de la cinta, sintiendo que llegaba tarde para salvar a las chicas. La grabación se le había quedado metida en la cabeza para siempre. Para el detective que lideró la investigación, Paul Bynum, el impacto fue todavía más trágico. En 1987 se quitó la vida, y en su nota de despedida explicó que el horror de ese caso lo había destrozado por dentro, que nunca pudo recuperarse de lo que vio, y sobre todo, de lo que escuchó. Aquella cinta de audio acabó adquiriendo una vida propia, una vida macabra. El FBI la utiliza hoy en día para preparar a sus agentes, para que entiendan la clase de maldad a la que se van a enfrentar. E incluso llegó a Hollywood. El actor Scott Glenn la escuchó para preparar su papel en El silencio de los corderos y declaró que la experiencia le hizo cambiar de opinión sobre la pena de muerte. Imaginemos el impacto. Al final, ninguno de los dos volvió a pisar la calle. Whittaker pasó décadas en el corredor de la muerte y murió allí de causas naturales en 2019, sin mostrar jamás ni una pizca de arrepentimiento. Norris, que colaboró para evitar la pena capital, murió en prisión un año después, en 2020. El caso de los asesinos de la caja de herramientas nos demuestra una verdad aterradora. Hay actos tan viles que su oscuridad no se limita a sus víctimas. Se filtra, lo contamina todo y deja una herida psicológica profundísima en todos los que la presencian. Es un recordatorio sombrío de que a veces el simple hecho de ser testigo del mal es suficiente para cambiar a una persona para siempre, lo que nos deja con esta pregunta en el aire.